Esto es A la Altura del Común, el podcast donde hablamos cómo es. Todos sentimos parecido, pero aprendemos lo que pocos explican. Aquí no complicamos la medicina, la traducimos porque lo que no es fácil también merece ser dicho. Y lo que el cuerpo siente nos pertenece a todos. Vamos a hablar con médicos de hormonas, ansiedad, salud, culpa, trauma, cuerpo, mente. Desde la vida real, desde el carro, desde el trancón, desde la plaza, desde el día a día. No solo desde el consultorio. Soy Mateo. Si hoy algo te incomoda o te hace sentido, este podcast ya hizo su trabajo. Abróchate el cinturón emocional. Empezamos. Bienvenidos al episodio de A la Altura del Común el día de hoy. Hoy conversaremos con la doctora Camila Lo Gómez, una doctora médica funcional experta en obesidad y sobrepeso, y conversaremos puntualmente sobre esos temas un poco tabú que efectivamente se rodean el concepto del sobrepeso y la obesidad. Preguntas, algunas inquietudes que tradicionalmente surgen en este concepto, como qué es obesidad, qué es sobrepeso, no es lo mismo. Preguntas que van surgiendo, como en qué momento empiezo a entender que estoy en una o la otra, qué efectos dañinos y nocivos tiene cada uno de estos parámetros en la salud, más allá de un espectro completamente físico. Cómo impacta a nivel emocional, a nivel mental y sobre todo a nivel de salud el no tener un control idóneo sobre la alimentación, sobre hacerse esas preguntas a tiempo, de consultar al médico a tiempo, sobre qué exámenes debo hacer, de medirme. Existen protocolos, existen herramientas que permitan como ser humano poder salir de ese ejercicio de sobrepeso y obesidad, recuperar el metabolismo, empezar a recuperar esa salud y sobre todo reducir el riesgo metabólico y cardiovascular que esta condición pone sobre la mesa. Entonces, esperamos que este capítulo sea un capítulo de mucha experiencia, de mucho conocimiento, de novedad y sobre todo los invite a algo particular, y es si estamos en este estado, si conocemos a alguien o si sentimos que estamos llegando a esta situación de sobrepeso y obesidad, eh, pues tomemos acción, hagamos las preguntas pertinentes, asistamos al médico y dejemos de creer que existen algunas inyecciones, algunos medicamentos milagrosos que nos van a sacar de esa situación, porque efectivamente, aunque pueden reducir algunas tallas, el tema es de raíz, el tema es crónico y hay que solucionarlo para que no ocurra ni ahora, ni vuelva a ocurrir, ni se presente en ningún momento en nuestros días. Así que bienvenidos a Actitud del Común, un capítulo de obesidad y sobrepeso. Bueno, entonces, doctora Camila, un gusto. Chévere, chévere que puedas acompañarnos hoy en este capítulo de obesidad y sobrepeso. Pero para arrancar estaría ideal que nos puedas contar un poco sobre ti, sobre evidentemente qué haces, de pronto el método de abordaje con tus pacientes, como para contextualizarlos un poco al respecto de quién es la doctora Camila. Bueno, yo soy médica, soy costeña de Sincelejo. Estoy aquí en esta ciudad hace unos años largos ya. Y bueno, me dedico a hacer medicina funcional y a trabajar en el control del peso de pacientes, obesidad, sobrepeso. Es como el enfoque que hago en estos momentos. Y bueno, es un enfoque muy integral, muy holístico. No solo hablamos de que hay que comer menos, sino pues cómo está tu estrés, cómo está tu cortisol, cómo está tu intestino y bueno, todo lo que implica tener alguna enfermedad asociada a una persona. Ok, bueno, qué cool, qué cool. Creo que es un tema que efectivamente para la gran parte de la sociedad, no solamente de Bogotá, sino de Colombia, seguramente va a tener un impacto bien, bien interesante para saber, porque la intención de hoy, ¿cuál es? Que salgan con idea de qué es obesidad, qué es sobrepeso, qué tips hay, que hay que ir a un médico, evidentemente, a tener un abordaje distinto, permitirse un abordaje distinto y dejar de pensar que la obesidad y el sobrepeso se resuelve con 2 inyecciones y ya. Entonces, buenísimo, me encanta. Doctora Camila, una pregunta. Hablando de esto de sobrepeso, hay una idea inicial y es si realmente bajar de peso únicamente dependiera de comer menos,
¿Por qué tantas mujeres, incluso hombres, que lo hacen, no lo logran? Ok, bueno, primero desmentir eso de que solo es comer menos. A ver, si fuera tan fácil, todo el mundo estuviera delgado y flaco y estuviera esbelto como quisiera. Porque solamente no somos alimentación, o sea, es una base muy importante, claramente es la base y la raíz, pero hay síntomas asociados, como les mencioné, a la paciente que está estresada, que tiene el cortisol elevado, que vive en un modo de huida, de lucha constante, lo que hace es almacenar grasa en lugar de digerirla, así coma menos. O sea, las dietas restrictivas tampoco son sostenibles en el tiempo y lo que hacen es, en muchas de las ocasiones, disminuir tu metabolismo o ponerlo más lento y eso tampoco hace y colabora a la pérdida del peso. Entonces no hay que mirar solo en que estoy comiendo menos, sino también todo tu estilo de vida, qué estás comiendo balanceado, lo estás comiendo tranquila o estás comiendo viendo el televisor, escuchando noticias que te estresan. Todo eso influye claramente, no es solo la alimentación. O sea, yo alguna vez leí eso, alguna vez lo leí, no sé en dónde, pero que uno no debía comer, uno debería comer es atento a su comida, no viendo, ¿no?, un programa, una serie, que es muy común, ¿no? Por ejemplo, el cine. Pero que es muy común que uno pues se habitúa a ver algo en el momento en que está comiendo. O sea, eso tiene un impacto directo en el... Sí, 100%, porque además tú estás concentrado en la noticia muchas veces, o sea, entonces no te das cuenta ni siquiera si masticaste bien, qué estás comiendo, no, realmente estás viendo esa noticia y llega un punto en que ya se te acabó la comida y tú ni siquiera fuiste consciente de lo que comiste, simplemente pues hiciste la tarea como el proceso, pero no fuiste consciente, no, la sensación de saciedad no es solo honestamente el alimento en tu estómago, sino lo que implica que tu cerebro esté notando que efectivamente estás comiendo, que estás masticando, que estás digiriendo. Entonces, aparte de ver noticias mientras comes o estar hablando de un tema estresante, no estás concentrado en hacer esa digestión adecuadamente, sino que estás pensando en la noticia y en lo que te está estresando. Ok. Sí. Y normalmente uno habla cuando hay noticias, no son noticias muy buenas. Sí, sí, efectivamente tiene razón. Total. Ok. Entonces, en este proceso donde no solamente es no comer menos, puede relacionarse también entonces que esta condición se vea una falta de voluntad, es decir, la persona no quiere y no se compromete con... O sea, muchas veces siento que como simplemente te dan ganas de comer, entonces la gente lo asume mucho a que sí es fuerza de voluntad, no tengo suficiente fuerza de voluntad, pero en realidad los que han pasado por este proceso de que simplemente tienen la ansiedad por comer saben que no es tan así, es un proceso más hormonal, hormonal no hablando solo de hormonas sexuales, sino de cortisol, de insulina, que simplemente te está pidiendo que comas porque necesita el pico de glicemia, necesita el pico de azúcar para tener la energía suficiente para seguir con el día. Entonces, verlo como solo fuerza de voluntad y es que eh, me atreví a comer esto y resulta que no tenía que comerlo, no. O sea, considero que la fuerza de voluntad sí está en cierta medida de pronto al inicio, pero ya cuando tenemos un proceso fisiológico más crónico, más largo, honestamente la fuerza de voluntad no es que sea medida solo si tengo fuerza de voluntad o no, sino es más de cómo está tu cerebro, si los centros de saciedad están funcionando adecuadamente que fuerza de voluntad. Cuando hablan, mira, mucha gente tiene una idea de que la insulina únicamente, ahora hablan de insulina y la referencia a una persona diabética. Entonces, ay, es insulino dependiente, pero ¿cómo es ese proceso? O sea, ¿cuál es la función de esa insulina en nosotros? Quizá en una, y sobre todo una persona que de pronto padezca de obesidad y sobrepeso, ¿esa insulina cumple un rol o es que la insulina no está funcionando? ¿O es que la insulina es diferente? Bueno, en ese rol, cuando mencionas que la insulina pues tiene un impacto, ¿cuál es ese efecto principal que cumple en el organismo? A ver, la insulina lo que hace es ayudarnos a regular nuestra glucosa. Glucosa que no necesariamente recibimos de cuando comemos un postre, sino cualquier tipo de comida. No hay que verla como mala porque eso también, sabes, ha pasado mucho, que entonces ven que si tengo la insulina alta, entonces la ven como el malo de la película. No, ella en verdad la necesitamos para regular los picos de glucosa, para que toda la glucosa, el azúcar no esté en el torrente sanguíneo causando mucha inflamación. O sea, en realidad ella es buena, nos ayuda a regularnos. Cuando hablamos de que la insulina está alterada, eh, la insulina debe entrar a las células
para regular el azúcar en sangre. Pero cuando tenemos resistencia a la insulina, que es algo de lo que hablamos mucho, la célula no, como que esa señal de la que necesita entrar la insulina, no la ve muy bien, no la entiende muy bien. Y el páncreas, que es el que de donde sale nuestra insulina, entonces como dicen, no está entrando insulina a la célula, no está dándose ese proceso, lo que hace es crear más insulina y por eso es que ella se aumenta, pero es como más un método de defensa y de compensación que la insulina sea mala, o sea, no hay que verla El problema es celular. sí, es biológico, o sea, es como algo más interno de que tus células no están respondiendo a que la insulina deba entrar adecuadamente y entonces se pone mucha insulina, pero no que ella sea mala o que sea la mala del proceso. Ok. Doc, una pregunta. Entonces, al respecto de esto, ¿es posible que las personas estén haciendo lo correcto o que consideran que es lo correcto, pero para el cuerpo sea equivocado esa terapia o ese hábito de cada una de las personas? Sí, o sea, entender que todos somos diferentes, que la causa o el por qué tengo o está perpetuándose mi sobrepeso u obesidad es diferente en cada persona. Por ejemplo, eh, he tenido pacientes que no logran bajar de peso, tienen una buena alimentación, pero resulta que hacen, no sé, pesas eh, en exceso, 2, 3 horas en el gimnasio. Entonces, en ellos que el cortisol está elevado porque les hicimos las pruebas en saliva y bueno, salió su cortisol alterado, yo no puedo, en esa persona yo no necesito que haga pesas 2, 3 horas en el día. En esa persona yo necesito que haga ejercicios de menos intensidad, que sean menos severos, que sean más moderados. Y si esa persona cree que por hacer pesas en el gimnasio 2 horas y que tiene el cortisol elevado, sigue haciendo esas pesas, pues claramente la pérdida de peso se va a ver eh, afectada, claramente. Lo mismo también pasa, no sé, con personas que hacen ayuno intermitente y resulta que no les sirve en ellas el ayuno intermitente porque hicieron muchas dietas restrictivas por mucho tiempo y entonces ya su cuerpo dijo, no, esta persona en cualquier momento me hace pasar hambre porque tengo una dieta restrictiva, entonces así me dé un poquito de lo que sea, yo tengo que guardarlo y entonces tengo que guardarlo porque en cualquier momento me hace un ayuno tremendo. Entonces hay que ver. Es una adaptatividad del cuerpo. Sí, claro. Entonces, eso pasa mucho de que, por ejemplo, hicieron dietas restrictivas, me llega muchísimo eso. Hicieron dietas restrictivas que les sirvió y bajaron no sé cuántos kilos, pero como esas dietas no son sostenibles en el tiempo, vuelven a subir de peso y entonces quieren hacer otra vez la dieta restrictiva, pero ya no baja. Entonces, es muy común encontrar eso. No, es que yo hice esa dieta hace 10 años y eso me sirvió y ahora no me sirve. Ya el cuerpo, él es súper inteligente, o sea, ni creas que le vas a saltar o sea, el cuerpo es muy inteligente y él ya sabe que tiene que estar preparado para lo que tú usualmente le, Lo has entrenado. ajá, el bobo no es. Pero me quedó sonando esta parte de que si el cortisol está elevado, vamos a poner un ejemplo, por estrés laboral. Ok. Estrés laboral. O sea, su cortisol se elevó porque el trabajo vive tenso. Y él, o sea, trabaja una cosa y ahora voy al gimnasio y teóricamente el gimnasio me desahogo, ¿no? El gimnasio baja suelto. Pero me voy a hacer trabajo de intensidad. Te estoy entendiendo entonces que también estoy favoreciendo el incremento del cortisol solamente que por ejercicio. Exactamente, Y eso me impide mi corrección del peso. exactamente. También no solo pesas, hay personas que dicen, no, es que yo corro 21 kilómetros, entonces, o pasa exactamente lo mismo, o sea, debes moderarle. En muchas recomendaciones he tenido que darle a los pacientes donde les digo, ya no puedes hacer los 21 kilómetros, no me sirve que vayas las 2 horas al gimnasio, necesitas bajarle. Más no es más. Más no es menos, diría uno. Oh, mi más chica. Esa no la Sí. sabía. Entonces, esos son muchos. Y entonces sí, con la pregunta que me hiciste sobre personas pueden estar haciendo lo correcto porque el ejercicio es bueno, a ver, pero en el cuerpo incorrecto. O sea, puede que sí estés haciendo un tipo de ejercicio que para tu pérdida de peso, para tu cuerpo, no es el adecuado en estos momentos. Doc, entonces en el ejercicio, donde uno se hace la pregunta, consciente de yo estoy comiendo y mi cuerpo está almacenando, ¿cómo cómo podemos, o cómo una persona puede ser consciente o saber o darse cuenta
de que su cuerpo realmente está quemando en vez de almacenar. Es decir, que muchas veces he escuchado, ¿no? Como no, hace el conteo de las calorías y que hace consumir y bueno, eso es una galleta. Pero el ejercicio es como la conciencia de saber, hombre, sí, yo estoy quemando más de lo que estoy acumulando, entonces en esencia no voy a engordar. Una de los tantos síntomas que puede ser o sensaciones o emociones que puedes tener es que tienes sientes hambre en situaciones donde no deberías sentir hambre. Por ejemplo, que debemos comer con la luz del sol, es decir, entre el amanecer y el atardecer, porque es el proceso donde se debe hacer la digestión, donde estamos activos, donde tenemos que trabajar, donde tenemos actividad. Si, por ejemplo, yo tengo una necesidad por comer tipo 8 de la noche, 9 de la noche, cuando ya es hora de dormir, eso podría ser un síntoma ¿ok? Ok, o sea, ese hábito de que nosotros tenemos, porque es un hábito que acepto, yo lo tengo, y es, hay que comer en la noche. O sea, la cena, mi cena no es a las 6 de la tarde. Ok. Mi cena es 7, 7:30, 8, 8:30, y no una vez, no los sábados. O sea, es mi horario, o sea, yo como en la noche. O sea, yo no, ahora es que tú me haces entrar mi razón, yo no ceno con el sol. O sea, yo el sol digo, tú estás temprano. Sí. No es momento de cenar, para mí cenar es sinónimo de noche. Entonces, esto es mal hábito. Sí, es un hábito no ideal, claramente. A ver, pueden pasar situaciones que sales tarde de trabajar, esto y aquello, pero lo ideal y en un mundo donde tenemos nuestros hábitos adecuados, deberíamos comer, la última comida debería ser con el atardecer, que todavía tengamos luz del sol. Pero si entonces, volviendo a tu pregunta, si tenemos hambre en unas horas que no debemos comer como es la noche, quiere decir que durante el día no le diste a tu cuerpo lo que debiste darle, o los alimentos que debiste, o de la manera balanceada que debía ser, y por eso tienes hambre. Ese es uno. Um, ¿Y qué efecto ocurre que yo coma de noche? em- Le estás dando una señal a tu cuerpo de que debe estar trabajando y haciendo un proceso de digestión donde no debería. El sueño, la noche está para dormir, para descansar. Entonces, le estás diciendo, si tú comes a las 8 de la noche, que a esa hora tiene que estar digiriendo, cuando esa hora no es para él para digerir, es para reparar todo lo que debe reparar durante la noche, o porque en el descanso es que reparamos. Entonces, no está haciendo lo que debería hacer en la noche. Otro síntoma es que me entra un sueño así macabro después de comer. O sea, ¿Cómo así? A mí si almuerzo. no siempre, pero me pasa que uno almuerza, uy, y tiene una reunión, no es momento de reunión porque es el momento donde no le da sueño, ay, o sea, que eso no malo. Sí, o sea, no es lo ideal porque quiere decir que de pronto consumiste mucho carbohidrato y la insulina se tuvo que bajar y se tuvo que subir y entonces la insulina se sube y te baja mucho el azúcar o la glicemia o lo que te da energía. Entonces te entra ese sueño absurdo y no es lo ideal. Exactamente. Ah, carachas. O sea, el sueño se debe a que yo le inyecté mucha glucosa al organismo y la insulina pues el páncreas en pro de reducirla, inyectó demasiada, me dejó sonso. Exactamente. Ay, todavía. Sí, ese es uno de los otros. Que te sientas cansado durante el día. El día es para tú sentirte activo. Exactamente. Entonces, si tú, por ejemplo, te sientes cansado a ciertas horas específicas del día, eh, pues también eso funciona. Eso también me dice como que no estoy quemando, sino que estoy acumulando. También podría ser. Y este ejercicio que le dicen a uno de tienes que contar cuánto consumes versus cuánto quemas, que uno dice, pero ¿cómo sé cuánto quemo? ¿Eso es ideal o eso ya estamos de acuerdo? A ver, depende. O sea, no está mal contar de pronto los macros, lo que tienes que comer, si estás en un proceso de, no sé, donde quieres tonificarte y esto es lo que es tu objetivo, pero ya desde mi concepto, cuando se vuelve como algo que te angustia, que si no lo pesas y que si no lo lograste, entonces no puedes dormir, e hiciste un mal trabajo y entonces te castigas y entonces el día siguiente no comes porque no cumpliste o comes de más porque no cumpliste con los requerimientos, cuando ya se vuelve en un punto de obsesión, siento que hace lo contrario o lo opuesto a lo que queremos. O sea, la idea no es que todo sea rígido, la idea es que tengamos un estilo de vida sostenible, saludable, pero sostenible en el tiempo. Ahora, en este concepto que dices que comer a destiempos, bueno,
comer sin el sol y en mi caso, comer tan tarde donde mi digestión pues empieza a suceder en momentos donde no debería estar, sino debería estar descansando. Que también a veces me ocurre, no es el caso, pero a veces me ocurre que duermo muy pocas horas. Y debo aceptarlo, no es que me levante con sueño, o sea, yo me levanto pues, hombre, no energéticamente así como activo como en una noche de mi vida, pero puedo tener mi día. Y eso puede tender a normalizarse, de que, ay, con que duerma 3, 4 horitas, eso que cómo puede afectar el tema del sobrepeso. No, o sea, todo mal. En mi concepto del sueño es algo que se ha subestimado muchísimo y que las personas creen que entonces si hago todo durante el día súper bien y no duermo en la noche o el sueño, o sea, no le ven la importancia que tiene. Como te estaba contando, en el sueño o durante la noche es cuando reparamos, es cuando todo lo que hicimos durante el día o todas estas señales bioquímicas que de pronto fueron en función de dar energía, de fomentar energía, en la noche pues descansamos de. Y si yo no estoy durmiendo bien, pues no reparo y acumulo más grasa. El cortisol tiende a estar alto en un momento en donde no debería estar porque nuestra curva de cortisol dice que el cortisol debe estar muy aplanado en la noche, entonces resulta que le doy picos, no sé, 3 de la mañana, 4 de la mañana y eso simplemente me lleva a empeorar la sensibilidad a la insulina y a acumular más grasa. O sea, dormir es fundamental para la pérdida de peso y para el control del peso. Por no, pues ahora que estamos hablando de obesidad y sobrepeso, pero por no decir por el resto para el control del resto de patologías o enfermedades. Que sí, creo que el sueño como está muy subestimado, o sea, no, sí. Y ahorita hay un boom bueno, ahorita en este universo de la inteligencia artificial y la tecnología, donde evidentemente han surgido tantas cosas, hay muchas personas que están incluso levantándose a 3 de la mañana para seguir estudiando, seguir haciendo lo que tienen que hacer, pero acostándose a las 11 de la noche, 12 de la noche, y dicen, no, esta es mi rutina de emprendedor, de ganador. Fatal. Sí, totalmente. O sea, la salud es lo primero, sin salud que tenemos. O sea, sin salud no puedes trabajar, sin salud no puedes darle, no sé, el bienestar que tú quieres a las personas con la que tú quieres. Entonces, si yo no estoy durmiendo bien y estoy aumentando mi riesgo cardiovascular, estoy empeorando mi salud, entonces, ¿de qué sirve que estés haciendo esto? Y no creas, me ha pasado mucho. Yo tengo muchos pacientes que son emprendedores y dicen, no, pues si yo me acuesto a las 12 de la noche y me levanto a las 5 de la mañana o 4 de la mañana, no pasa nada. O sea, igual, pues me levanto bien y no, pero entonces estás viendo pantallas generalmente a esa hora, viendo noticias que te estresan, finalizando algo del trabajo que también estás en el rush de que tienes que entregar lo que sea y no está bien, o sea, ese pico de cortisol, que igual no es malo, o sea, el cortisol no es malo, pero ese pico de cortisol en unos horarios que no debemos tener no es el adecuado. Wow. Bueno, hay que dormir, Sí. hay que dormir. Y en estos procesos, bueno, hemos hablado de que hay que dormir, ¿no? De que realmente la insulina sí tiene un papel protagónico en esto, de que a veces hacer más no significa tener mejores resultados. Se habla mucho de que la gran mayoría de nosotros como seres humanos siempre poseemos un grado de inflamación presente por múltiples aspectos: estrés, mala alimentación, malos hábitos, etc., etc., etc. A nivel de la obesidad y el sobrepeso, ¿qué papel juega la inflamación? La inflamación, cabe aclarar, tenemos una inflamación y una cicatrización que puede ser buena, por ejemplo, porque para reparar pues necesitamos que se activen ciertas moléculas que hacen que nos ayuden a reparar. Pero cuando crónicamente estamos inflamados, eso simplemente me lleva a que nuestro cuerpo, nuestras hormonas no estén funcionando adecuadamente. Es decir, influye en el cortisol, influye en la insulina, influye en la leptina, que es otra hormona de la saciedad, influye en nuestras hormonas sexuales y eso simplemente hace que nuestras células no funcionen adecuadamente. Entonces, si yo tengo una inflamación crónica por que no estoy comiendo bien, porque tengo mucho azúcar durante mi alimentación, todo esto hace que y perpetúa que se dé la acumulación de grasa y que yo no pueda bajar de peso. Entonces, sí, definitivamente es algo
O sea, hay que controlarla. Sí, o sea, sí, Proceso terapéutico de manejo de obesidad sobrepeso, la inflamación es un pilar de control. sí, hay que desinflamarte y desinflamarte puede ser relacionado con recomendarte sauna, por ejemplo, activar el metabolismo, no necesariamente como que, no sé, tomarme un suplemento o una medicación para reducir la inflamación, sino pues ver qué es lo que realmente está causando tu inflamación que podamos hacer como recomendaciones al respecto. Ok, bueno, sí. Muchas personas dicen, yo no estoy gordo, estoy inflamado. Ajá. Sí, eso es. O estoy reteniendo líquidos, también pasa mucho. Me siento inflamado. Sí, hay muchas maneras de definir la inflamación o de cómo el paciente siente la inflamación. Entonces, por ejemplo, hay pacientes que llegan porque tienen el abdomen inflamado. Se sienten hinchados porque tienen el abdomen inflamado y resulta que es algo en su microbiota, algún sobrecrecimiento bacteriano, algún bichito por ahí causando esa inflamación y cuando se trata, ya ellos recuperan como esa sensación de bienestar y resulta que el peso empieza a caer como por añadidura. Eso también puede pasar. También hay diferentes tipos de inflamación y de lo que el paciente refiere o siente como inflamación. Ok. Y hay algo que no hemos definido aún y creo que es indispensable y es cuál es la diferencia entre obesidad y sobrepeso. Que bueno, si nos ponemos técnicos, la obesidad es algo que podemos medir con nuestro peso, nuestra altura, sacamos una cuenta. Y si ese resultado de esa cuenta que hicimos está por encima de 29,9, ya consideramos que es obesidad. Y si está por debajo de eso, de 25 a 29,9, ya sería sobrepeso. ¿Qué pasa? Em, el sobrepeso es como como un estado de alerta. O sea, como que sí, está pasando cosas, estás inflamado, tienes más grasita de la que deberías, pero ya la obesidad es como un momento en donde la grasa empieza a tener como vida y ya empieza a ser más inflamatoria y esa grasa que está extra, ese equipaje extra que ya tu cuerpo no puede sostener, empieza a generar inflamación y es cuando vemos que hay pacientes que pueden tener obesidad y que están asociados a hipertensión arterial, que tienen diabetes, porque toda esa grasa extra que tienes, que tu cuerpo no vino o no está em, como nosotros vinimos con esta estatura y este peso. Hay biológicamente llega un punto en que este es el límite en el que nosotros podemos sostener. Más de ahí ya le están dando a tu cuerpo cosas que no puede sostener. Y cuando llega esa grasa visceral extra, ya empieza a ser más proinflamatoria y a generar todos estos síntomas que te mencioné. Entonces empiezas a cargar un equipaje que no viniste o con el que no fuiste creado para sostener y empiezan a pasar todos los síntomas que trae consigo. Porque si fuera que hay solamente me veo gordito, que me veo gordita con unos kilitos de más, pero claramente el paciente con obesidad es un paciente que se siente cansado, que se siente desanimado, que se siente triste. Maleta pesada, Sí, una maleta pesada. entonces, no es solo el peso, pero bueno, sí, básicamente el sobrepeso, si miramos con tecnicis muy técnicos, es como el estado de alerta y estar entre 25 y 29,9 en su IMC y la obesidad ya es por encima de eso, como a grosso modo y muy generales. Es posible que en este universo ya de obesidad y sobrepeso existan personas que quizás puedan tener el mismo peso, pero la razón o la causa que las llevó a ese peso sea completamente diferente. Yo en algún momento escuché que la tiroides tenía algo que ver y recuerdo cuando era pequeño en el colegio que tenía una docente que subió de peso, pero de un momento a otro y recuerdo es un tema de tiroides. Es decir, que hay diferentes fuentes o diferentes causantes de sobrepeso que no solamente sea la alimentación. 100%, y es como lo hablamos desde el principio, o sea, hay pacientes que pueden tener cortisol elevado y eso es lo que los llevó a tener este peso absurdo. Hay pacientes que pudieron consumir cierto tipo de medicamentos que los hicieron subir de peso, que los engordaron. Hay pacientes que no, puede que no, que tengan un proceso, una enfermedad en su tiroides que haga que estén acumulando grasa o inflamadas. Y cuando tú empiezas a regular y a tratar esa causa,
empiezas a controlar eso. El síndrome de ovarios poliquísticos es muy común también, que genere ese aumento de peso o que las mujeres no puedan bajar de peso tan fácilmente. Entonces, sí pueden haber muchísimas causas, muchísimas. Por eso, siempre llevar el peso a que solo es comer menos es, para mí, ser muy generales, Amateur. no, o sea, ser demasiado, sí, no pensar en el contexto del paciente. O sea, entonces me llega un paciente a la consulta y lo primero que le voy a decir es, mira, ¿sabes qué? Baja de peso, deja de comer, come mejor. O sea, sin estudiarle cómo está viviendo, tienes frío, estás sintiendo ciertos síntomas como frialdad o tienes dolores de cabeza o cómo están tus ciclos, son regulares o no, o te da sueño después de comer, o resulta que te da ansiedad por comer en las noches. O sea, sin ir más a fondo y simplemente mandarle una dieta que se le manda a todo el mundo, restrictiva, no. Sí tenemos muchas causas y pues hay que evaluar cada caso, individualizarlo, porque cada paciente merece eso. Ok. Y este ejercicio que hablamos hace unos minutos de entrar en dietas donde se busca llegar a cetosis, ¿qué beneficio terapéutico puede tener esos pacientes de eso? Como que no conscientemente, pero que evidentemente muchos lo hacen, como que yo, y soy uno de ellos, que efectivamente muy conscientemente si quiero llevar a mi cuerpo a cetosis. ¿Eso a nivel de esto tiene algún efecto positivo, negativo, Sí, o es sea, recomendable o bajo supervisión médica, por supuesto? claramente la dieta que conocemos como la dieta keto o el tipo de alimentación keto que me lleva a cetosis, sí tiene unos beneficios muy buenos. Y hay pacientes que les funcionan muchísimo en ciertos tipos de patologías específicas, claro que sí, pero no a todo el mundo. Y puede, como mencioné, funcionarte en cierta primera vez, pero ya tú la haces nuevamente y no puede que no te funcione igual. O puede que llegues a un punto en donde ya no te ayuda a bajar más. Entonces ya quedas como estancado ahí. ¿Pero por qué? Porque lo único que hiciste fue restringirte en calorías sin tratar la causa o tratar la raíz de tu obesidad y sobrepeso, cuando muchas veces no es solo comer menos. Ahora, enfocándonos un poco más en lo que vienen siendo las mujeres, que a diferencia del hombre, o es lo que creo yo, sus cambios hormonales son mucho más marcados. Em, ¿Esos ciclos hormonales influyen en el peso? Sí, claro, 100%. A mí sí me gusta también hacer hincapié ahora que hablamos del ciclo, es que no es lo mismo la pérdida de peso en un hombre y la pérdida de peso en una mujer. Es más fácil, Pues tampoco es, claramente a los hombres muchas veces pero les va a facilitar. les facilita más, pero igual hay hombres que no es tan sencillo, o sea, no quiero como encasillarlos, ok. Pero sí, a ver, nosotros vivimos en un ciclo donde nuestras hormonas constantemente están en un cambio, eh, están fluctuando, tenemos hormonas que se elevan en los primeros 15 días, las otras los otros 15 días, y dependiendo de eso, nuestra sensibilidad a la insulina es mejor o nuestra sensibilidad a la insulina está peor. Otra cosa que pasa mucho, el peso fluctúa demasiado durante el mes. Entonces, yo puedo tener en una etapa muy perfecta donde mi peso, mi abdomen amanece plano y mi peso está, mejor dicho, aquí estoy, no me siento hinchada, no me siento inflamada, pero resulta que te pesas, no sé, en la primera etapa del ciclo menstrual o justo antes y vas a pesar muchísimo más, y no es porque sea tu peso a- como real, sino porque hay mucha inflamación antes de, por ejemplo, que vaya a iniciar el ciclo. Entonces, claramente el peso sí influye, em, y por eso en las mujeres se tienen que trabajar ciertas cosas diferentes hablando del control del peso. No es todo el tiempo igual, no todo el tiempo hay que manejarlo de la misma manera y en ellas no solamente es pensar después de tratar la causa, por ejemplo, el cortisol, la tiroides, la microbiota, la disbiosis o lo que sea que esté causando tu enfermedad o tu aumento del peso, sino que también trabajar en las hormonas sexuales. Pero eso es un punto que se trabaja como, en mi concepto, lo trabajo muy al final em, del tratamiento o del programa o del proceso.
pero sí definitivamente influye. Depende de qué fase del ciclo estés, puede influir mucho tu peso. O sea, existe diferentes acciones que tienen que hacer una mujer de acuerdo a su ciclo menstrual. Sí, por ejemplo, hay algo que se llama el seed cycling, que es como el ciclo de las semillas. Es una teoría que dice que, o refiere que debemos consumir cierto tipo de semillas más en la primera fase del ciclo y otro tipo de semillas más en la segunda fase del ciclo. Por ejemplo, eso no va a ayudarte como de pronto, ay, esto es lo que va a arreglar o va a ser la pastilla mágica para que yo controle mi ciclo y que mi peso esté controlado aun cuando esté en cualquier fase del ciclo, pero son como apoyos que podemos tener más Buenos durante, hábitos. sí, buenos hábitos que podríamos incluir, por ejemplo, semillas de linaza, calabaza, ajonjolí, que quizás no las tenemos muy presentes todos nuestros días, pero a las mujeres les puede tener un efecto beneficioso y agregas unas grasas buenas que van a ayudarte eh, a tener un control del peso más natural, más balanceado y tener un estilo de vida saludable. Existen cierto tipo de informes que hablan a nivel farmacéutico los productos más vendidos. Ajá. Y quiero decirte que los productos más vendidos a nivel farmacéutico, y no solamente en Colombia, sino casi en el mundo, son ciertas inyecciones para reducción de peso. O sea, y, y, y podemos mirar y son de los más vendidos. La pregunta es, no hablar de si estás de acuerdo o en desacuerdo con la mar, nada de eso. ¿Eso soluciona el problema? O sea, una persona que literalmente encuentra esas inyecciones que entiendo yo si realmente bajan de peso. No conozco el mecanismo, no sé cómo lo hacen y si nos puedes explicar, buenísimo, pero ¿solucionan el problema? Realmente no, o sea, porque ellas, como todo o como muchos medicamentos, es simplemente están tratando el síntoma, que es el peso. O sea, Ay. quiero bajar, exactamente, quiero bajar de peso, toma la inyección, que es una herramienta que puede ser usada y es muy buena, como tú has mencionado, para el control del peso. Pero si yo no empiezo a crear buenos hábitos, yo no empiezo a dormir mejor, yo no empiezo a hidratarme de la mejor manera, yo después, pues junto con las inyecciones o justo después de las inyecciones, sigo comiendo grasas saturadas o comida chatarra que no es balanceada, pues el peso va a volver. Y entonces ahí no estoy tratando raíz, por ejemplo. O si sigo en el trabajo que me está generando el cortisol elevado o sigo haciendo la actividad física severa, así absurda, que está haciendo que mi cortisol esté muy elevado o sigo comiendo a deshoras, pues ahí no estás tratando la raíz. Y por eso es que se da muchas veces el efecto rebote con estas inyecciones o con cualquier tratamiento para bajar de peso. Si tú no empiezas y si tú no tratas los hábitos y no empiezas a tener un estilo de vida saludable, tu efecto rebote va a estar sí o sí seguramente. ¿Qué les dirías al respecto que, según lo que has mencionado, no es que estén rotos, no es que estén defectuosos, sino que están desregulados? Entonces, bajo ese concepto, ¿qué les dirías? ¿Cuál es el primer paso? ¿Cuál es esa voz de aliento, esa voz de ayuda que pues, hay un camino que tomar? No son las inyecciones que te van a ayudar a bajar de peso en cuestión de semana. No son las dietas milagrosas, no es la abstención alimentaria, no es hacer ejercicio como un troyano. En ese sentido, ¿cuál es esa ruta o ese consejo que le daríamos a esas personas como para arrancar en su proceso terapéutico de solución? Bueno, yo creo que es creer que se puede hacer algo más. O sea, si ya te dijeron, pues lo intentaste, que con pastillas, que haciendo este método, pues no te estaba funcionando y crees que aún puedes o sientes en tu corazón, porque yo siento que los pacientes se conocen más y muchas veces saben más como qué les puede funcionar a ellos y sabes que tienes otra oportunidad de mejorar. Eso sería como lo ideal, saber que tienes otras opciones, que no es solo las inyecciones, que no es solo una pastilla, que no es solo un medicamento, que no es solo una dieta restrictiva, sino saber que eres un todo, que hay muchas cosas que se pueden trabajar, que hay muchos aristas que puedes ver en el proceso de pérdida de peso y creer que quieres sanarte, porque a la final el sobrepeso y la obesidad puede llegar en un punto ser eh, demasiado dañino emocionalmente para ti. Entonces, si tú crees que puedes hacer todo, que tienes todavía esa energía, que sí hay una posibilidad diferente o
mm, mayor por hacer algo más por ti, pues si tienes la energía para, claramente, eh, creería que sí, no es solo pensar que tienes un problema, sino que se puede hacer algo por eso. Para tus pacientes que están escuchando dicen, entonces, ¿cómo lo haces tú? O sea, ¿cuál es tu abordaje? ¿Cuál es ese método que tiene la doctora Camila para esos pacientes que tienen obesidad y sobrepeso? O sea, ¿qué me dice a mí que el método es distinto? Ok, bueno, como he hablado, creo que casi todo en este podcast, siento que encontrar la causa y la raíz, o sea, ¿qué está haciendo que tú continúes con tu peso así? O sea, ¿qué está haciendo que tú no puedas bajar de peso? Porque para otros es fácil y para ti no. Empezar a estudiar eso, sea con exámenes, sea con historia clínica, ¿sí? Ver qué es lo que está causando en ti, si es el cortisol, si es la resistencia a la insulina, y trabajar en ese proceso. Esa es como una parte inicial, pero también hay que trabajar en cierto tipo de alimentación específica para ti, cierto tipo de suplementación para ti, cierto tipo de gestión del estrés para ti. No es lo que le sirve a todo el mundo, sino un plan individualizado, personalizado, que te puede ayudar a llegar al control del peso, a la pérdida del peso, dependiendo de cada caso. Ciencia aplicada a la obesidad y el sobrepeso, no simplemente pequeños consejos, sino ciencia aplicada que permite encontrar la causa raíz del por qué estás como estás. Y si hay una causa raíz, de haber una solución a esa causa raíz. ¿Es así? Sí. Ok, buenísimo, me encanta. Entonces, si ya has hecho dietas, no vamos a poner nombres de tantas hay porque hay dietas hasta el aguacate, ¿no? Si has hecho tantas dietas, si has considerado que hacer un deporte en intensidad es la solución, si ya has probado con algunos medicamentos que quizás generaron un impacto o un efecto de reducción de peso en un periodo de tiempo, pero como bien dijiste, genera un efecto rebote y volvieron a ese peso. Si practicaron de pronto hábitos que en su momento generaron impacto y luego desaparecieron. Si comen en la noche y todavía no han coincidido con el ejercicio, que al parecer en la noche no es el momento oportuno para alimentarse. Si constantemente están expuestos a estresores, a momentos que no solamente es el trabajo, también son las emociones, también es la familia, también es el deporte, también es la exposición a tóxicos, o incluso lo que estamos rodeados, y aún no encuentran una solución al sobrepeso y la obesidad, ¿cuál sería tu invitación? Ya, estoy imaginándome en esa persona, o sea, soy yo, soy yo esa persona. Por lo menos el 100, el 20, el 50, 70% de lo que diste, soy yo. ¿Qué les dirías? ¿Cuál sería ese consejo a ellas? ¿Qué le diría yo a estos pacientes, o a estas personas? Simplemente que cambien el chip, que intenten ver las cosas de una manera distinta, de darse la oportunidad de tener un abordaje integral, que no solo vea y que no solo se sienta que es el peso el problema, sino encontrar la causa, ver por qué estás teniendo todos esos síntomas asociados a este peso o a este problema de peso que tienes. Sí, cambiar el chip, sentir que estás haciendo algo diferente. Cuando queremos hacer o tener resultados distintos, debemos hacer cosas distintas. Si ya algo que has repetido múltiples veces no te ha funcionado, probablemente es que necesites algo más. Y hay que cambiar el chip, como vengo diciendo. Y en mi consulta, los pacientes, cuando evaluamos la causa, cuando evaluamos cuál es realmente tu problema, y que no es solo el peso, logramos unos cambios y unos resultados increíbles y súper lindos, que no solo se ven reflejados en el peso, sino en cómo la persona se siente, en cómo su estado de ánimo mejora, en cómo su amor propio también influye, en cómo se ven a sí mismos, y cuando ven que el peso no es lo más importante, empiezan a hacer el cambio y la introspección, que es más linda, y hasta el ambiente con tu familia, con tus amigos, con tu pareja, empieza a mejorar. Esa sería mi invitación. Bueno, me parece supremamente profundo que no solamente que la obesidad y el sobrepeso no se vea desde unos kilitos de más, me encanta,
sino cómo la solución de esto puede impactar positivamente en todos los aspectos de la vida. Entonces, invitados a que se prioricen, invitados a que se regalen ese espacio. Este espacio lo traemos para ustedes precisamente para que escuchen otro lado de la moneda, otra perspectiva de trato, de trabajo hacia esta condición que es muy prevalente a nivel nacional y que se permitan para ustedes un amor personal, un espacio de cariño de cada uno de ustedes consigo mismo para que efectivamente de la mano con profesionales como la doctora Camila puedan resolver esta situación que quizás sea superficial, pero que tiene de fondo un efecto clínico y un impacto clínico bastante grande. Gracias por acompañarnos en este episodio de A la Altura del Común. Aquí hablamos como hablamos todos para entender lo que pocos explican. Si te gustó, compártelo con alguien a quien le pueda servir. Soy Mateo y nos vemos en el próximo episodio.